Buenas. ¿Cómo va eso? Buenas tardes acá. En este momento, 7 de la tarde. Puedes estarme viendo o escuchando a la mañana o a la noche también. Así que vamos a esperar que se sume el público. Hola a todos y todas los que se van agregando. Acá estoy esperando ahí que se agregue la gente, un poco más de público y ahí, bueno, hacemos el vivo. Para dar un poco de introducción, les estoy contando un poco que nuestra invitada es María Eugenia Talerico, fue la ex vicepresidente de la UIF, la Unidad de Información Financiera, tiene a cargo las denuncias como más importantes y más relevantes de los últimos años por corrupción, ha hecho presentaciones y también, bueno, es una especialista en delitos financieros. María Eugenia ya ha pasado por la comunidad tiempo atrás, ya hemos tenido un vivo y nos ha un poco iluminado con la cuestión de lavado de activos, lavado de dinero, prevención, pero también hoy queremos hablar un poco de otros temas un poco más amplios que tienen que ver un poco con las causas de corrupción y cómo esto afecta también a nuestro país en el desarrollo en sí. Así que voy a mandar una solicitud a María Eugenia a participar. A ver. Estoy esperando que María Eugenia se ingrese al vivo. A ver, voy a escribir. Aguárdeme. Ahí me está escribiendo. Ahí estoy esperándola. Ahí está. Gracias a la gente que se va sumando. A ver si María Eugenia me acepta. A ver, te vuelvo a mandar otra por las dudas. Ahí se unió, a ver. Listo. Buenas, buenas. Estoy. ¿Cómo estás, María Eugenia? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Vos a mí? También, muy bien. Bueno, me alegra. Gracias por tu tiempo. Ya sé que venías a las corridas, así que hubo un poco de apuro ahí a último momento. Así que bueno, gracias de vuelta con tu tiempo. Sé que estás siempre muy ocupada. Bienvenida de vuelta a Comunidad de Negocios. Y bueno, vamos a empezar con el vivo. Así hacemos un poquitito de... Quiero que me hagas ¿Dónde estamos parados hoy, digamos, con la cuestión del cambio de gobierno y qué atención se le está prestando al tema de la corrupción desde el nuevo gobierno? Sé que ahí hubo estuviste dando un par de notas al respecto. Bueno, ¿cómo están? La verdad que un gusto volver a verte. La verdad que fue Gracias. muy largo el estado y era difícil encontrar un momento. No pasa nada. ¿Qué estamos viendo? Mira, la verdad que hay que explicar cómo se gesta en principio el gobierno o la opción política de Javier Milei, que obviamente es un outsider que para poder irrumpir necesitó fondos y armados políticos, y ahí recibió ayuda de Sergio Massa. Ya es público obviamente el interés que por ahí tenía el Frente de Todos de armar una alternativa en definitiva para Para afectar a poder Patricia Bullrich, claro. Juntos por el Cambio. Esa alternativa obviamente fue creciendo, el fenómeno Milei es lo que tenemos hoy, pero eso existió y bueno, siempre eso nos dejó como muy alertas de que obviamente después el gobierno fuera de Javier Milei y no hubiera algún tipo de pacto con lo que representa el Frente de Todos en su conjunto, en principio Sergio Massa como el ideólogo de la alternativa y por supuesto el kirchnerismo desde mi punto de vista y de las personas que me acompañaban por ahí en la acción política que tuve, los responsables de este fracaso argentino, no solamente desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista económico, de la degradación social, por la cultura que el kirchnerismo desparramó en esta sociedad. Y la delincuencia, o sea, las causas penales, criminales que existen respecto de Cristina Fernández de Kirchner y sus socios políticos, son muy graves. Irrumpe ahora en el escenario YPF con toda una maniobra que hace años se viene denunciando, con Eskenazi como socio de Néstor Kirchner irrumpiendo en el negocio y después todo lo que se hizo para generar un juicio
a propósito, te diría, de la envergadura que pudieron hacer, que nos cuesta los 16.000 millones, pero todos los precedentes judiciales que pudieron llegar al estado en el que se encuentra dan cuenta de que la corrupción que nos ha tomado es sistémica y estructural, organizada por el kirchnerismo. ¿Y qué significa esto? Que no solamente se hacen negocios a costa del Estado con licitaciones públicas, porque beneficias a un determinado segmento de empresario con los cupos, la protección de los mercados y todo eso, sino con la captura del Estado, que se da a modo de las cajas, que ahora, por todo el proceso que está encarando Milei de desburocratización, desregulación y presupuestaria, está empezando a supurar. Todo esto, lo que nos advertían era que no se puede pactar con personas que han llevado a este país a esa degradación, a pesar de la representación política que todavía tienen. Las primeras declaraciones de tabula rasa, que por parte del presidente, vuelve a repetir que son todos bienvenidos, y un ministro de Justicia que al principio, más allá de que ha representado a muchos imputados en casos muy complejos de corrupción, narcotráfico y lavado, un ministro que sale a decir que le va a sacar, Mariano Cunha, que va a sacar de querella a dos organismos que fueron muy importantes durante el gobierno de Mauricio Macri para el avance de los casos de corrupción. Y digo importantes durante el gobierno de Mauricio Macri porque, por supuesto, mientras gobernó Cristina y cuando volvió Alberto, fueron organismos cooptados y que no funcionaban para investigar la corrupción. Es más, fueron denunciados por encubrimiento, por el retiro de la mayoría de los casos de corrupción. Esas declaraciones nos alentaron mucho, por supuesto, y han sido receptivos a esas quejas y se ha dado marcha atrás en este sentido. Hoy las agencias no perdieron la facultad y aparentemente estarían dispuestas a participar de estos procesos. Y bueno, lo único que nos queda ahora, obviamente, en esa lucha contra la corrupción, hoy en Infobae me publicaron a mí una nota que es la orgía populista de la corrupción, un poco por las mismas palabras que tomé de Javier Milei el 25 de mayo. Es tierra arrasada la Argentina con la captura de cajas que tiene muchos socios políticos. O sea, la representación de la corrupción sistémica y estructural del modo en que la tenemos, por lo menos representando, no tengo dudas, de 20 puntos del producto, esa ha sido organizada por el kirchnerismo. Después se asocian todos, porque obviamente en un país donde todo siga y siga y la impunidad es el premio a todos los que se meten en estos líos, jueces que encubren, todo el sistema, lo sistémico y lo estructural, hace que obviamente la degeneración, para decirlo de alguna manera, es total. Estamos teniendo señales más positivas del gobierno. Yo sigo mirando con preocupación muchos lugares donde obviamente el foco del presidente está puesto en temas económicos. Muchos preocupan estas posibles sociedades políticas con lo peor de la Argentina, así que esperemos que eso de a poco vaya pudiendo hacer, ¿no? Obviamente, si lo has dicho en otras notas también, vos ves que, digamos, por el momento no es prioridad la cuestión política, la cuestión, perdón, más legal, digamos, todo lo que es tratado de la corrupción y esto. ¿El ruido tuyo, Pablo, o es mío, Paul? Yo no escucho ningún ruido, ¿eh? Ah, mira vos. Debe ser. Ok. Sí. Si no se escucha en el audio, está perfecto. No, claro que no es prioridad. Lo que hoy está empezando a parecer que es prioridad tiene que ver porque está rompiendo cajas a partir de lo que dicen, por ejemplo, que fue una casualidad, que estamos todos los días el tema del ANSES y todo con los brokers de seguros, con las transferencias para Milei, desarma, hace que se tengan que desarmar cajas, que por ejemplo, todos los temas llenos de empleados públicos sin cumplir ninguna función eficiente o cerrando lugares absolutamente cooptados por militantes. Entonces, en el fondo hay un intento digamos, la depuración se va dando naturalmente, pero no porque sea, desde mi punto de vista, un foco o una prioridad del gobierno. Fíjate que el propio Giordano, que es de la punta del iceberg de un tema internacional, el
curro con los seguros, él dijo, para mí fue un tema presupuestario, miré cuánto pagábamos acá, vi cuánto salía el autoseguro y le di de baja, vamos a darle la credibilidad a su palabra, porque lo volaron al poco tiempo. Y bueno, si esto fuera así, fíjate, el tema es económico. La corrupción tiene un costo muy grande en el funcionamiento de una economía. Costo que además después también se traslada a la gente. Si se pudiera Y de alguna manera mesurar eso, yo creo que sería escandaloso, realmente para el desarrollo, digo, de nuestro país. ¿Se escucha? Sí. tipo de cajas que yo la viví en campaña con la causa de Chocolate Rigó, de la legislatura bonaerense. Ahí estábamos con Javier Ibel, que él se había preparado para ser gobernador y había sacado la cuenta de cuánto necesitaba la legislatura bonaerense para funcionar. Y a él le daban entre 8.000 y 10.000 millones, una cuenta que la hicimos en el expediente muy fundada, y la legislatura tiene un costo de 60.000 millones, y está todo así. Claro. Entonces, el sobrecosto de esta Argentina con esa mochila de corrupción es muy grande. Vía Claro, presupuestaria, por lo menos, milagro sería de lucha contra la corrupción. claro. Sí, sí, me imagino por lo que se va diciendo es como que por donde se mire aparece algo, ¿no? O sea, es escandaloso. ¿Y vos ves un intento de dinamizar un poco la cuestión de la justicia? O no sé si pudiste ver el tema del DNU, si hay otro camino para llevarlo adelante, ¿qué tan viable es? Mira, hacer reformas estructurales no va a ser posible, porque vos necesitas, obviamente, para que las reformas sean previsibles, para que los inversores vengan, Sí, va a sí, necesitar hacer reformas legislativas, sobre todo para el mercado pyme, que desde el punto de vista económico es lo que te reactiva la economía, porque son las que dan empleo y mueven la economía en general. Las reformas laborales son como imprescindibles. Obviamente, más allá de que él ha tenido en el Poder Ejecutivo la intención de hacer como refundacional todo, yo creo que hay un problema de priorizar los tratamientos que más necesita para poner en funcionamiento la economía, esos dos, por ejemplo. Y bueno, sin eso por ley es difícil, porque además primero tenés que pasar el Congreso y después rápidamente reaccionó el fuero laboral a la parte del sindicalismo, parando todo el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia, pero si hubiera sido la ley también probablemente tenés un poder judicial que te puede constitucionalidad. Entonces, va a tener muchas dificultades en ese sentido, ojalá logre los acuerdos. El fallo de la Corte Suprema en materia de intereses de las liquidaciones laborales importante. El Poder Judicial está receptando más allá de sentencias corporativas en el sentido del sindicalismo, fuero laboral y el copamiento que hay en el fuero laboral de una ideología de muchos años. Yo creo que tienen que empezar a percibir que la sociedad está demandando algo distinto y eso los jueces lo olfatean también claro, rápidamente, claro, por lo que claro. cambio de época, quizás que para mí es necesario. ¿Sabes que se te escucha medio como entrecortado? ¿Vos tenés por casualidad si tenés podés conectarte a Wi-Fi? Vuelvo a O, entrar, ¿qué es? o Vuelvo a como vos entrar. quieras, dale. Dale, ahí te espero. Bueno, ahí te mando de vuelta, María Eugenia, solicitud. Gracias por avisar, chicos. Ahí te mando, María Eugenia, de vuelta. Buenas. Hola. ¿Volví a entrar? Sí, ahí te escucho. A ver, crucemos los dedos. ¿Volví, ¿Me volví a escuchás entrar bien? bien? Sí, Sí. sí, te escucho bien ahora. Saqué el Wi-Fi Eh, porque me parece que para mí tenía interferencia, sí. Puede pasar. Bueno, y también te iba a preguntar algo que es, estás, o sea, te metiste en todas estás bailando siempre con las más feas, porque, o sea, te metiste con el caso de Insaurralde, con Massa, con Chocolate, bueno, en el caso de Lázaro Báez en su momento cuando estabas en la UIF. Bueno, ¿cómo está cada una de esas, bueno, ahora con el tema de los seguros de Alberto Fernández, o sea, ¿cómo, primero de todo te voy a preguntar, como sos una persona, te pasan cosas, ¿no? O sea, ¿cómo manejás el tema de las amenazas que probablemente exista?
y qué apoyo tenés, ¿no? ¿Con quién te apoyás? Porque no debe ser muy fácil llevarlo. Y por el otro lado, quería preguntarte cómo anda cada una de estas causas y estas denuncias, y ves está obstaculizado, avanza, ¿cómo lo ves? Mira, yo describo dos momentos, ¿no? Uno como funcionaria pública en la Unidad de Información Financiera y el rol que tuvimos que cumplir ahí en casos que avanzaron en ese momento y que tenían que ver con la ruta del dinero K, vialidad, Tesuro y los Quiero, sauces, los... te hago un paréntesis de esto. Yo soy gerente en banco y cada 2 por 3 estoy lavado, prevención, pidiendo documentación, viendo regularmente, constante, todos los días lo hacemos. Yo no puedo, o sea, no hay forma de que se escapen casos, primero porque pasan por un montón de instancias antes de que nosotros se lo reportemos a la UIF. Digo, la UIF no me imagino que se puedan escapar tantas cosas, digamos, ¿no? No sé, por la cantidad de controles que tiene. Mira, todo Te el metí una pregunta compliance... más ahí, sí, No, sí, no, claro, perdón. compliance está pesado, ¿no? También está pesado porque hay una cultura en los bancos argentinos y fue por un defecto del liderazgo de la UIF que no continuó con el tema del enfoque basado en riesgos, ¿no? Y actualizar legajos y coroban a todos los clientes por igual. Y la verdad, el enfoque basado en riesgos te permite saber qué clientes tuyos en un montón de variables son los riesgosos para poder enfocarte ahí. Es tanta a veces el scope digamos, de cobertura que se te pasan justamente y el sistema financiero es el más permeable, pero el más permeable porque es donde se necesita canalizar el dinero para después moverlo a través Claro, del claro. porque Sí, sí. en lo inmobiliario te quedas acá, automotor te quedas acá, fideicomiso te quedas acá, el sistema financiero o el sistema, bueno, el sistema financiero en general, seguros, bolsa, bancos, es el atractivo de los lavadores y están todo el tiempo pensando cómo Cómo vulnerarlos, con lo meter, cual, claro. claro, bueno, la unidad de información financiera funciona un poco también con un enfoque basado en riesgos, en su matriz de análisis, y ahí están obviamente, entran en canales rojos, verdes o amarillos los distintos reportes que recibe el sistema. El tema es que durante el gobierno de la UIF de Sbatella, que era la de Cristina, y después de la UIF de Otero, porque lo hemos denunciado por encubrimiento por alguna situación en particular que se veía en los casos, si hay funcionarios que encubren, encubren. Entonces, ahí está siempre cuando uno dice la dependencia y la autonomía de funcionarios técnicos, idóneos, equipos técnicos en este Sí, tipo de organismos, es sí, para que cumplan su función. claro, Durante el gobierno de Cristina hasta el 2015, ninguno de estos juicios avanzaba, a pesar de que las denuncias eran del 2008 y del 2007, no avanzaban porque los organismos se encubrían. Y cuando estallaban los escándalos públicos, miraban la base, buscaban algunos ROS, que me acuerdo perfecto el caso de la ruta del dinero K, dos, la de Baez, buscaron los ROS de Fariña, de Lascar, digamos, todo el entramado de por atrás, pero no apuntaban al corazón del problema, lo mismo claro, pasaba lo mismo claro. pasaba a hacer la Procuración General del Tesoro de Abona borró un servidor entero. Entonces, los casos avanzaron y ahí yo digo este primer momento por ahí en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero proveniente de esto, la UIF, donde, bueno, aparecíamos cumpliendo un rol en lo que para ese momento eran los principales problemas de lavado de dinero en la Argentina, la corrupción a gran escala, sistémica y estructural. No había política pública que no tengas atravesado por un problema de corrupción, desde la Fundación Madre hasta la política en deporte, en salud, en la cooperación del Estado en obra pública, defensa, o sea, era... Entonces, bueno, en ese momento, obviamente, fue un momento mío en el sentido de la función que tenía que cumplir y que se hizo del modo que se hizo. Después, cuando Ricardo López Murphy me llama yo quedé 2 años inhabilitada en el ejercicio profesional, cesamos en el enero 2020, hasta el 22 no iba a poder ejercer la profesión y en el 21 me llama Ricardo para A acompañarlo como candidata republicanos. nacional. Y ahí empecé a un economista del nivel de Ricardo y con un montón de libros de políticas públicas que me hizo leer para acompañarlo de lo que veíamos que sucedía, cuando sucede lo del avión, cuando sucede un tema de retenciones que a Alberto se le había caído a la facultad por ley de presupuesto de abuso de autoridad. Y lo empecé a acompañar a Ricardo complementándome su conocimiento económico con mi conocimiento en estos temas, porque tenés un olfato que la ves rápido. Sí, sí, sí. Bueno, Me ves el patrón ya, claro. claro. Este,
y bueno, hicimos algunas denuncias y yo lo asesoro mucho en estos temas a él y también a muchos legisladores en comisiones por la reforma de la ley de lavado que se hizo en diputados. Seguí como en esos temas y después en la campaña, como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, bueno, irrumpen temas que es imposible dejar pasar. A mí me corre, no, o sea, no voy a agarrar cuánta denuncia por corrupción existe en la Argentina, pero en campaña enfocada en temas estructurales, bueno, sucede lo de Insaurralde, Es un escándalo, que fue un sí. Ustedes lo de Chocolate Rigó con dos jueces de la Cámara que con un habeas corpus anulaban todo, con una argumentación que vos decís, acá hay una corrupción sistémica de jueces encubriendo al poder político, a la caja de la legislatura. Bueno, eso obviamente salimos rápidamente ahí con Javier Iguacel y Ricardo López Murphy. Después, el escuchar lo que pasaba en la campaña de Sergio Massa, que se estaban, no sé cuántos puntos en Tres exactamente, puntos del por PBI, lo 12.000 menos. millones de dólares, sí, como en su campaña electoral. ¿Y qué era eso? Y empiezo a mirar la ley de financiamiento de los partidos, y empiezo a mirar la propaganda que se puede hacer y no se puede hacer en campaña. Empecé a leer informes de las consultoras económicas, de las medidas que se estaban tomando, el impacto fiscal enorme que tenían contra la emisión monetaria, que era Claro, a lo único que se recurría para poder solucionar los problemas. Bueno, y era el ministro de Economía que usaba toda la maquinaria del ministerio para ser candidato a presidente. Es inédito sí. esto. Y entonces todo ese estudio, la verdad que me encerré como 6 días para comprender todos los movimientos de los créditos que daban con tasa subsidiada, todo lo que él estaba haciendo con esa maquinaria para llegar a ser presidente. Bueno, y por eso se hizo una denuncia penal. ¿Qué está pasando? Digamos, cuando volvió Alberto Fernández al gobierno, las resistencias fueron enormes, pero porque amenazaban a los jueces, perseguían a Bertuzzi y Brugler de entrada, que eran dos camaristas que obviamente habían permitido el avance funcional Cuando de la. comienza su mandato, decís. Claro, porque hubo un gran avance durante el gobierno de Macri, no hubo Claro, ninguna persecución. El problema es que se liberó toda esa claro, información que los claro, organismos encubrían, claro. toda la información que estaba en la FIP, la Sí, cooperación sí, nacional fue inédita, y todos esos juicios llegaron casi a juicio oral. Llega claro. Cristina Fernández, nulidad en el pacto con Irán, sobreseimiento de Noticiero y los sauces, jueces perseguidos, todo un intento de manipulación del Consejo de la Magistratura, de la Procuración de la Nación. Querían nombrar un procurador sin las mayorías necesarias. Cuando se va la ministra Marcela Lozardo y entra Soria como un capitán, digamos, un comisario de comisaría, toda esa sobreactuación fue para intentar aprobar una ley donde iban a cooptar a los fiscales, cooptados los Sí, fiscales, sin las oficinas de investigación y control, iban a ser impunes. Y sí, no llegaron. En el 2021, con el cambio del Congreso, les cambiaron las mayorías y no pudieron ya aprobar todas las leyes de captura del sistema del Poder Judicial. Entonces hubo muchos avances durante el gobierno de Mauricio, durante el gobierno de Alberto Fernández, una obstrucción permanente con un solo juicio que se pudo llevar a cabo, que vimos y que fue gracias a la voluntad de un fiscal que no se amedrentó, que es el doctor Luciani, que bueno, frente a un tribunal oral todo televisado, parece que a los argentinos nos quedó muy claro lo que estaba sucediendo. Y después en otro Báez recibe una condena en febrero del 2020, estaban recién asumidos, no pudieron hacer toda la obstrucción que hicieron en los otros, entonces a Báez en febrero le tocó. 2020 ni bien hecho el cambio le tocó. Todo el resto en Ruta del Dinero K2, que es donde por el encubrimiento de Cristina, o si Lázaro Báez es un testaferro, que es de Cristina, Marijuán pidió el sobreseimiento un día antes de un acto con Sergio Massa. Ahí se metió una ONG que la tuvieron como parte y está ahí viva la causa. Otesuri y los Sauces la volvieron. Se va Ana Figueroa, que es una jueza de casación que estaba sentada literal arriba de los expedientes, pacto con Irán, Otesuri y los Sauces, a la jueza que no se quería jubilar, no sé si se acuerdan, y ahí se libera esos expedientes, ahora se les está ordenando hacer los juicios orales, pero cuando vuelven al poder, ellos empiezan a capturar todo lo que pueden para impedir. Espero que este gobierno, a pesar de esas primeras declaraciones del ministro, Mm. dé señales de que esto se tiene que terminar con la impunidad. Si no se termina con la impunidad en la Argentina, la captura del Estado, los negocios a corta del Estado van a seguir. Y yo espero que se demuestre, obviamente, esa voluntad no solo con los recortes presupuestarios. Te retomo la pregunta que te había hecho, que es el tema de las amenazas, ¿cómo lidias vos con eso? Y otra cosa que en general digo, yo me imagino que no todo el mundo es igual, pero
debe pasar que me imagino que hay gente que quiere que las cosas sean mejores, pero también de alguna manera es intimidada, ¿no? O sea, hay muchos intereses en juego. ¿Cómo lo ves con los abogados que se animan a tomar, o los fiscales que se animan a ir, o los jueces que se animan a ir a fondo con una causa? Y bueno, y vos también tu experiencia personal, digamos, con el tema, cómo sos intimidada con eso, cómo lo manejás, porque no, o sea, con la gente que te estás metiendo son nombres como muy grandes, ¿no? Y son Sí, causas muy pesadas. sucedía en la UIF y después también sucedió cuando dejé esa función pública. Y yo digo que tengo baja percepción Mm. del miedo. Siempre fui así Una medio inconsciente, básicamente. inconsciente. Claro, Eh, claro, sí. Porque, a ver, con lo de Chocolate Rigó, lo último, lo de Chocolate Rigó, yo andaba con un auto en mi campaña, con mi auto y una persona sola que me acompañaba, que era mujer, joven, y me dijeron, no te da miedo, o sea, recibí llamados de alerta de que iba a andar por la provincia de Buenos Aires y obviamente ese caso afectaba a todos. Y primero lo pensé, ¿no? Porque digo, pero, ¿viste? Porque, y después dije, ¿qué me va a pasar? Entonces, lo único que tomaba la precaución es de mi auto, que en lugar de dejarlo a la noche en los pueblos que yo recorrí, 20.000 kilómetros, trataba de buscar un garage y que yo, esa es toda la precaución que tomé. Y después también, bueno, nada, otro muchacho de Lincoln que le dije, mira, si te podés sumar en esta parte de la campaña por esto. Es todo lo que hice. Este, a veces tenés algunas sensaciones en la Argentina, pero no tomo más precauciones que eso, ando. La intimidación, yo creo que los que se meten con la corrupción en la Argentina, y no solamente golpear la puerta de los funcionarios que se van, sino sobre todo los empresarios, tenés muchas represalias. Periodistas de primerísimo nivel que no vuelven a ser contratados en un montón de lugares, son sponsors de programas donde Mm, obviamente Villa Negra, a las personas que investigan corrupción en serio en la Argentina, en serio, sin esquivar a lo que te toca, claro. le hacen como un bullying, o sea, en el fondo yo fui vetada de este gobierno cuando había sido, ya estaba en transición para la dirección de Sí, migraciones, aviso que no me escuché un retorno claro, ni tengo ningún problema con acceder a un cargo público porque no se me va la vida en eso, pero se pero a ver, escuchaba que ibas a ser la ministra de Migraciones, sí, la ibas a estar a cargo de Migración, dirección. Y bueno, y vino un veto y el veto tiene que ver, todas las voces coinciden en que tiene que ver por mi perfil anticorrupción tan Claro, en contra del kirchnerismo claro, masivo. Esto claro. yo digo, no es personal, es en contra de alguien que instaló una corrupción de un modo sistémico y estructural. Lo de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, que lo pude ver bien de cerca con estos jueces de la legislatura, quiénes eran los que aparecían en primera plana, toda una organización con Insaurralde y todo, es un poder muy grande, donde abarca todos los estamentos, están todos encubriendo situaciones de corrupción. Yo ayer hablaba con alguien muy importante de la empresa de seguro y le digo, ¿y ustedes esto? O sea, yo no digo que estén todos metidos, pero nadie sabía este escándalo de los brokers, que Y además todos desde hace... miraban para otro lado, a lo mejor, claro. No, claro, todos en silencio. ¿Por qué en silencio? Porque a veces los que alzan la voz se quedan solos frente al poder de la corrupción en la Argentina. Es mucho. Entonces te quedás calladito y decís, yo conservo mi lugar, me hago el tonto, porque si salgo a denunciar que los hacen quedar, le pegan la vuelta para que esa persona quede muy expuesta. Claro. Entonces no es fácil porque realmente la corrupción en la Argentina supura, duele. Mm. Y bueno, se ha iniciado un proceso bastante virtuoso de alguna manera, no sé la profundidad que va a tener. Hay jugadores muy importantes que yo sé que están detrás del gobierno y que tienen muchos negocios, así que espero que eso realmente no termine cooptándolos y acá se vaya hasta las últimas consecuencias. Ahora, te pregunto algo que vamos un poco a la nota de esperanza de todo esto. ¿Tenemos antecedentes en el mundo que vos digas el caso de tal país que era una situación como muy descontrolada y de a poco la fueron acomodando y está en una buena posición de anticorrupción, por ejemplo? ¿Tienen casos, estudios, hay informes de esto? Paradigmático de la lucha contra la corrupción, que a veces te lo cuestionan porque era un gobierno un poco autoritario, que era el de Singapur, la corrupción cero y el programa de corrupción Claro, cero, sí, eh, sí. tenía
una de las partes, más allá de la idoneidad, del profesionalismo de las plantas públicas, fue desburocratización, desregulación del Estado, achicamiento del Estado, Claro. obviamente un manejo presupuestario responsable, saber en qué se gasta, para qué se gasta y para que las tareas que se cumplen sean eficientes. Entonces, esta es uno de los grandes Los temas que referentes, hasta ahora la claro. nunca lo abordó como lo estoy viendo que lo están haciendo. Así que yo celebro ¿Quién no todo lo esto. abordó? Perdón. No, no hay un gobierno Ah, nuestro en ah, Argentina porque se ha como complicando la sociedad política, la casta famosa, es cierto esto, se ha venido complicando la sociedad política y donde tienen negocios unos, se los negocian para que tengan los otros, se respetan los negocios de cajas que hay en la Argentina entre los políticos. Entonces yo no he visto a nadie que esté, y esto es una gran política anticorrupción. Después sí. hay ejemplos, vos vas a la aduana, qué sé yo, los famosos test de lugares donde vos vas a ver los 10 principales importadores y exportadores, cómo es el trámite, quiénes intervienen, cuánto cuesta, por qué. O sea, lo que hizo Giordano con el tema de los seguros, un muestreo en lugares estratégicos donde sabes que tenés nichos de corrupción. Obviamente el proceso de informatización, de acceso a la información, Claro. de Transparencia, claro, transparentar, claro. tecnología da transparencia. Entonces, son algunas cuestiones que tienen que ver un programa de anticorrupción en el sentido de la rendición de cuentas. Acá tenemos un montón de organismos de control, nada funciona para nada. O todo es post, ¿viste? Después de años qué sé yo, la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso que está diciendo, che, los fondos fiduciarios nadie los mira, están por fuera del presupuesto, ¿qué está pasando con los fondos? Años, porque fíjate dónde se traba la ley, qué es lo que lo Claro. vuelve loco a la gente. Y yo digo, retira el tratamiento de una ley donde había pasado el inciso, donde le daban facultades extraordinarias. Iba a tener facultades extraordinarias y cuando se le traba, y me imagino porque se puso como se puso, y para mí fue un error igual sacar el tratamiento de la ley, pero porque era ahí, en los fondos fiduciarios, donde estás El tocando. punto de dolor, Claro, el punto de dolor esa de la política argentina, sí. ahora parece que el ministro de Economía va a controlar la ejecución presupuestaria, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Acá tenemos una oficina anticorrupción que casi no tiene tecnología. ¿Para qué les pedimos las declaraciones juradas de entrante, saliente, anuales a todos? Si deberíamos tener un sistema inteligente de tecnología para que analice tu declaración jurada, la de tu marido, la de tus hijos, la de tus padres, cruzas la información, ves cómo evolucionó. O sea, no tenemos esa inteligencia tecnológica. Entonces son un montón de pasos, pero uno de los grandes es lo que está sucediendo en este momento en la Argentina. Así que, bueno, nada, celebremos que está pasando. Sí ha pasado, y obviamente cuando es tan sistémica y tan estructural, te lleva a muchos puntos del producto, te sobrecarga la economía con los costos, y todo esto es un proceso muy virtuoso para el desarrollo económico. Yo lo Porque creo, además, sí. Sí. como la nuestra, en América Latina, hace que seas permeable a las organizaciones del narcotráfico. No es menor, no estamos en medio de Suiza que lava dinero, ¿no? Digo, un ejemplo de un país donde no tenés las organizaciones criminales que tenés en América Latina. Entonces, tener los problemas de corrupción que tiene la Argentina te hace un país permeable al narcotráfico. Los tenemos acá, porque están acá, vienen avionetas, hay provincias que han sido tildadas de portaaviones del narcotráfico, y esto no es menor, porque se te instalan con problemas territoriales después de seguridad, que lo estamos viendo en Rosario por el desborde que hay ahí, pero no sé si no se puede extender a un conurbano bonaerense totalmente descontrolado en este momento, ¿no? Sí. Entonces, entonces, a la corrupción sistémica y estructural que complica mucho el buen funcionamiento de la economía, el desarrollo, porque además los corruptos te compran jueces, entonces, obviamente, en la igualdad de la competencia, no existen reglas de igualdad de competencia si vos tenés la regla de la corrupción, que gana el negocio, el que más guita puso. Entonces, Claro. todo el proceso virtuoso en economía también lo es para la cuestión en la Argentina, en esta región que tiene que ver con el crimen organizado y la amenaza permanente de la actividad criminal en los territorios nuestros. Entonces, hay varios temas por los que la Argentina debería abordar muy, muy seriamente en serio el tema de la corrupción. Bueno, y última pregunta, que ya nos estamos pasando un poco lo que habíamos acordado. Última pregunta, que es, ¿tenés alguna propuesta de ingresar a este gobierno, de ocupar algún cargo? ¿Estás en conversaciones? Yo creo que quedó bolilla negra y estoy vetada, pero eso a mí no me genera ninguna
ningún sentimiento de que a este gobierno entonces le vaya mal, entonces criticarlo. Yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Son políticas liberales, quizás le falta un poquito de mesura al liderazgo, Claro. pero yo creo que desde el punto de vista de marketing, mirá, yo analizaba, digo, sigue captando el enojo de la gente. Javier Milei sigue captando el enojo de la gente y por eso es ese presidente que de pronto putea, los trata todo de lo que los trata. Acá está. Pero Sí. digamos, rápidamente en el escenario de balotaje, no por un cargo, salí a organizar junto a Javier Iguacel a 10.000 fiscales en la provincia de Buenos Aires, me fui a fiscalizar, sabía digamos, la oposición a que Sergio Massa se apoderara de nuestra Argentina realmente me irritaba de sobremanera y confié en que Javier Milei lo iba a hacer distinto, que yo no tenga un cargo, que esté vetada, no quiere decir que yo desee lo mejor, no voy a dejar de controlar, porque sé los riesgos del origen de Javier, porque sé los riesgos de las personas que están rodeándolo, de lugares estratégicos que todavía están en manos de personas non santas. Entonces, bueno, Scioli es ministro, o secretario, tiene un proceso penal muy importante de enriquecimiento ilícito en la provincia de Buenos Aires, retenido, controlado, lo que vos quieras, pero no me lo vengan a contar a mí, no es un tema personal ni siquiera, son antecedentes que hay ahí, y entre otras muchas personas que siguen. Entonces voy a estar muy atenta a los temas de corrupción. No me da lo mismo que el ministro de Justicia diga tabula rasa, vemos para adelante, Claro, claro. no sé qué es. Entonces, no, me parece que ese tema para mí sí es lo que más me desencaja. Creo que han revertido muchas de estas cuestiones para bien, así que también lo celebro. Y bueno, por supuesto que no tengo oferta, no creo que vaya a ocupar ningún cargo en este gobierno. No es el gobierno realmente para el que yo trabajé. Vos sabés que yo estuve No, con sí, Bullrich sí. y estoy con Ricardo, pero voy a apoyar en todo la sustentabilidad de este proyecto y que ojalá obviamente les vaya muy bien. Bueno, María Eugenia, gracias por tu tiempo, como siempre, un placer tenerte. Gracias por abrirnos un poco el pantallazo de toda la corrupción en la Argentina y cómo afecta al desarrollo. La verdad que es súper interesante. Así que gracias de vuelta por tu tiempo. Gracias a los que se sumaron. Y bueno, esto va a estar subido en el canal de YouTube y también va a estar subido en nuestro Instagram. Así que bueno, gracias y que terminen bien el día. Adiós. Chau, chau. Chau, María Eugenia. Gracias, eh. Gracias.